Antonio Mesa. La idea es que comencemos a trabajar un tema importante para el mercado, para las empresas, para el entorno, y es el tema de transformación digital. Vamos a hacer un compendio entre lo que es transformación digital, dónde llevan las compañías, hacia dónde llevan las compañías el concepto de transformación digital, cuáles son los retos, cuáles son lo que hay que hacer en las compañías, cuáles son las dimensiones específicas con las cuales hay que trabajar, tanto procesos, personas y tecnología, y vamos a ver cómo se puede estructurar un marco de referencia para ejecutar un proceso de transformación digital corporativo. Comenzaremos entonces. Si tienen alguna pregunta, las pueden ir haciendo por el chat y pueden a través del canal hacer las preguntas debidas y vamos resolviéndolas ya sea en el transcurso, dependiendo de la urgencia de la pregunta, o vamos recogiéndolas todas para el final. Hablemos entonces un poco de la razón de ser de este webinar. Este webinar lo que pretende definitivamente es hablar sobre la importancia de la transformación digital y decir que definitivamente, aunque es un concepto que todo el mundo está usando para procesos comerciales de industria, realmente esto no es una moda. Y no es una moda porque todas las empresas deberían entender que aunque el concepto es importante, todas deberían preguntarse si están preparadas o no para un trabajo de estos, para emprender este camino. Es importante tener claridad entonces que hoy en día las empresas tienen un camino a seguir y es evolucionar de acuerdo a las fuerzas del mercado y a todas las fuerzas y competencias que existen, porque definitivamente vamos a entrar a un modelo digital, a un modelo transformacional de compañías. El mercado está cambiando y de alguna forma, aunque no lo quería poner en la primera diapositiva, pero sí es importante, tenemos que sobrevivir en un entorno altamente volátil, de alta incertidumbre. Y quería comenzar con una primera frase que se encuentra en algunos documentos de transformación digital que me ha gustado mucho, y es recordar que la importancia de que la sociedad se ha transformado y se va a transformar digitalmente. Dejemos hasta ahí. Muchos no hemos aceptado de que esto realmente ya se transformó, pero del 2005 hasta el 2017 han existido grandes transformaciones en la industria. Como decíamos en algún coloquio hace poco, definitivamente la uberización va a llegar a todos los sectores. La uberización va a llegar a todos los servicios. Es algo en lo cual tenemos que pensar, desde los que están vendiendo libros en el modelo tradicional hasta los que están vendiendo libros por el modelo digital. Logística, operaciones, comercial y empresas que hoy definitivamente hacen parte de las 5 grandes industrias más ricas del mundo, realmente son digitales. Debemos entonces, siguiendo con la frase, las organizaciones exitosas son aquellas que entienden eso y que también se transforman en función de esa gran evolución que existe en el mercado. Es importante entender eso entonces porque nos empieza a marcar un reto y un hito inicial, y es realmente qué tipo de empresa deseamos y queremos. Haciendo una apología a lo que hoy estamos manejando y trabajando en el mercado, porque también está claro que muchas estrategias todavía las seguimos manejando de décadas anteriores y no estamos pensando en qué tipo de empresa queremos en 5, 3 o 10 años. Lo que sí es importante es recordar que muchos hemos estado en economías tradicionales,
producimos, comercializamos, transamos, hacemos despachos, logística, y eso lo convertimos en dinero, con otros procesos administrativos de apoyo y otros que están en función del valor y la cadena de valor de la compañía. Pero todo esto tiende a convertirse definitivamente en una economía digital real. Esa economía digital que ya llegó. Pero aquí entonces hacemos un alto en el camino y nos empezamos a preguntar definitivamente qué empresa deseamos para el futuro. Y aquí quiero hacer un alto porque muchas empresas estamos en cadenas de valor de comercialización, pero si extendemos, nos tenemos que extender hacia producción. Y si lo extendemos un poco, nos tenemos que ir hasta suministro y abastecimiento dentro de la empresa, conectado con proveedores. Y si nos extendemos hacia la derecha, encontramos que la comercialización conecta clientes. Y si conecta clientes desde el punto de vista de las ventas, también conecta al mundo logístico. Pero ¿por qué no llegar a esos usuarios finales de esa empresa y de esos clientes que hasta ese momento podrían llegar a ser distribuidores? Entonces las preguntas que nos tenemos que empezar a hacer es, ¿será que vamos a seguir produciendo de la misma forma? Una cosa importante, miren que hasta ahora no hemos hablado de entorno tecnológico. Estamos haciéndonos la pregunta específicamente si tenemos y estamos pensando en modelos, si es del caso, predictivos para programar la planta de mejor forma y sacar mejor provecho de esa nueva forma de programar la producción. Pero también hacernos preguntas como, ¿será que mi modelo comercial está apto y va a ser competitivo dentro de 6 meses, dentro de un año? Yo lo que siempre trato de decirle a las compañías en este punto específico es, ¿han pensado cuáles son los compradores de este producto y o servicio dentro de un año? ¿Han pensado si hoy han cambiado y usted tiene una estrategia comercial irresistible, pero que funcionó hace 10, 15 años, pero no sabemos si hoy? Los compradores del mañana, dentro de 3, 5 años, tendrán metidas en la cabeza otras formas de valorar el producto, el servicio y los motivará a comprar otro tipo de cosas. Eso es muy importante que parte de esta transformación. Ahora, tratando de conectar lo que dijimos hace un momento, es, ¿será que mi proceso logístico está acorde a esas necesidades? Y aquí podemos pensar en temas hasta de abastecimiento justo a tiempo, que hace mucho tiempo lo hemos tratado de implementar en las organizaciones y no hemos podido. Muchas veces por infraestructura, muchas veces por algunas restricciones desde el punto de vista del servicio de transporte. Pero lo que sí tenemos que preguntarnos es, ¿será que le hemos preguntado a los clientes realmente cómo quieren que nosotros les vendamos y abastezcamos sus bodegas? Para que ellos también tengan un beneficio desde el punto de vista de capital de trabajo. Ahí vienen las dos preguntas que siguen. ¿Cómo tenemos que cambiar nuestra empresa para generar una mayor cercanía con los clientes y hasta con mis proveedores? ¿Cómo nos logramos conectar? Y estamos hablando entonces ahí de un concepto de integración que todavía no es tecnológica. Es ahora pensar en el tipo de empresa que tenemos, si estamos preparados y qué debemos hacer para conectar esas dos dimensiones. Estamos de acuerdo que sin clientes, sin proveedores y sin sincronización adecuada con ellos, definitivamente no lo vamos a lograr. Y viene otra cosa demasiado bonita y es cómo sincronizar comercial y producción. Y esto hace parte de un ecosistema que los que hemos estado hablando de transformación digital, antes que tecnología, es cómo vamos a sincronizar esas dos áreas. Cómo hacer de que lo que vendan sean realmente de mayor valor agregado y genere mayor rentabilidad a la organización. Pensar en innovación, pensar en que los procesos tienen que cambiar. Vamos a hablar un poco más adelante sobre él. Vamos a hablar sobre la necesidad de innovaciones
hacer movimientos disruptivos en la industria en la cual estamos. También pensar qué tipo de estrategia vamos a seguir. ¿O realmente queremos ser seguidores o queremos ser seguidos? Y hace parte de esas respuestas que nos debemos dar para saber cuál va a ser el plan de transformación digital que queremos. Sin temor a equivocarnos, también es importante tener claridad el tipo de personas que necesitamos, el tipo de personas que queremos. Y tenemos que establecer cuál es el desarrollo de esas capacidades, el desarrollo de capacidades organizacionales. Las personas realmente que tenemos tienen todos esos talentos, capacidades que necesitamos o tenemos que desarrollarlas. Importante, entonces, preguntarnos también algo que es muy bonito, ¿será que estoy en el negocio indicado o estoy en el sector indicado? Es parte de las preguntas que nos tenemos que comenzar a hacer antes de emprender un proceso de transformación. Y esto nos lleva a la otra diapositiva definitivamente. Ya apareció un agente nuevo dentro del esquema y la gráfica, y es el gerente, la persona decisoria. ¿Para dónde coger? ¿Vamos a seguir con una empresa orientada a la economía tradicional o vamos a tener una empresa enfocada en la economía digital? Queremos ser definitivamente seguidos, no seguidores, sino seguidos. Ser intensivos en capital, ser intensivos en innovación, querer sacar la empresa adelante y tratar en la medida de lo posible salirle adelante a la competencia. Queremos generar valor. Y una de las cosas importantes que voy a empezar a decir de comienzo a fin es qué tipo de experiencias influyentes quiero generar en mis clientes. Porque recuerden, como vimos en las diapositivas anteriores, una empresa debe tener una calidad estratégica definida, muy buena, debe tener una propuesta comercial irresistible. Además de eso, debe tener una excelencia operativa. Y por último, debe tener una sincronización adecuada entre todos los entes involucrados. Y ojo que ya la sincronización entonces no es comercial con producción, sino con proveedores en la cadena de abastecimiento, con transportadores y con clientes. Y por qué no llegarle a ese segundo anillo que lo vamos a ver un poco más tarde. Aquí entonces empezamos a preguntarnos y a hacer un alto en el camino para determinar qué tipo de empresa deseamos. Como decíamos en la primera diapositiva, el negocio se ha transformado, el mercado se ha transformado y definitivamente los que queramos sobrevivir debemos de cambiar la forma de operar hoy en día. Y no estamos a muchos años. La pregunta entonces, para que vamos entrando en materia sobre, y eso cómo lograrlo, es que tenemos que identificar 4 cosas específicas. Primero, entender cuáles son las cosas que mueven nuestro negocio, qué cosas definitivamente debemos de cambiar. Y eso lo único es que lo sabemos somos los dueños del negocio y los que tomamos decisiones. Y obviamente todas las personas que están dentro de la estructura que llevan a que ese cambio realmente exista. Toda la estructura organizacional que debe estar en pro de que se logren esos objetivos. La segunda es que como esto tiene que cambiar, tenemos que identificar factores de riesgo. Y esos factores de riesgo definitivamente pueden ser muchos. Riesgos tecnológicos, riesgos económicos y financieros. Cuando se hace un proceso de estos hay una brecha de transición donde no se pueden lograr al 100% los objetivos, pero es trabajar, pasar de las ideas a lo estratégico y de lo estratégico a la ejecución. Tercero,
y lo vamos a ver más adelante porque es trabajar con personas, es evaluar y sobrellevar definitivamente la resistencia al cambio, no solamente en las personas, sino cultural en todo el ecosistema y en la organización. Porque dijimos desde el comienzo, vamos a cambiar y esto nos lleva a cambiar procesos, a evaluar si tenemos la estructura adecuada y además de eso, por último, establecer cuál es la tecnología necesaria. En el cuarto punto, tengo algo resaltado que para mí es importante y de lo que vamos a hablar después. Es la pregunta, ¿tenemos los sistemas y la tecnología necesaria para que sean el motor de transformación y no una barrera? Y definitivamente debemos de decir ¿será que tenemos que cambiar lo que tenemos o debemos de potenciar lo que tenemos? ¿Cuánto nos vamos a demorar? Y cómo el plan determina que lo podamos hacer en mucho, medio o menos tiempo. Hace parte del logro de los objetivos. Todos estamos definitivamente evaluando qué queremos hacer en el 2020. Pero esta economía y la transformación y en los negocios están demasiado rápidos, hay demasiada competencia, la competencia está innovando mucho, están muy pendientes de qué está haciendo el adversario y definitivamente tenemos que acortar los tiempos. Entonces, es un plan de transformación que tenemos que ir evaluando para ejecutar y revisar consecuentemente, ya no cada año, sino cada 6 meses, para ver cuál es la evolución y qué es lo que estamos logrando. Quiero traer algunos datos que están en algún estudio de una empresa que se llama Visagi, con lo cual he tenido la oportunidad de hablar y con algunos otros sobre cuál es el reto y cuáles son las reales grandes complicaciones que hay para ejecutar un proceso de transformación digital. Una de las cosas que se han encontrado es que definitivamente el reto es, y en más del 85% de compañías que han sido encuestadas a nivel mundial, dicen que esto es un reto que hay que tener significativo y hay que emprender, porque definitivamente esto marcará la supervivencia del negocio. Ojo que ya no solamente lo están diciendo a nivel internacional, a nivel nacional, todos sabemos la volatilidad, la incertidumbre, las cosas como han estado cambiando y la complejidad a nivel de mercado que se está generando. Y el segundo gran reto que se plantean las organizaciones es que dicen que definitivamente más del 80% plantea de que la agilidad organizacional es crítica. Y hoy se ha estado hablando de una cosa muy importante, es la experiencia que tenga el cliente en el proceso de compra. Y la pregunta es, ¿será que sabemos cómo el cliente está comprando? ¿Será que sabemos qué los motiva, qué los mueve en función de esa compra, de ese proceso de compra? Y hoy se está hablando en el mercado de las experiencias influyentes. Y eso lo puede lograr la transformación digital. En algunos sectores más rápidos que en otros, puede ser pasar de lo tradicional a un entorno mixto y puede pasarse de un entorno mixto a 100% digital y hacer una disrupción total. El otro punto es el tema de complejidad. Gran porcentaje de las compañías han planteado de que los procesos de transformación digital no se han podido lograr por la complejidad que manejamos. Ahí entran el tema de procesos, revisión, rediseño y si las políticas y controles que tenemos están haciendo de que haya un gran nivel de obsolescencia y además de eso de retraso y retardo en las decisiones. Entonces, tenemos que ir pensando en qué tipo de empresa tenemos y cómo transformar la compañía antes de implementar lo digital. Y obviamente, todos aceptan lo que dijimos al comienzo, y es que más del 60% plantean de que eso necesita cambios profundos, no solamente en los negocios, sino en los sistemas que manejamos. Como ven entonces, hay un reto grande y lo que teníamos que empezar a preguntarnos es realmente qué se busca con esta transformación.
Con esta transformación realmente se buscan dos cosas esenciales y una que es la base. La primera, como lo decíamos ahora, es generar experiencias influyentes desde el punto de vista del servicio. Obviamente ahí está involucrado producto. Desde el punto de vista de valor agregado, lo que él valora para comprar mi producto y si es capaz de pagar más por él y no a la competencia en un momento determinado y no volvernos un commodity. Y además de eso, la experiencia. ¿Qué está experimentando el cliente antes de venir a comprar? Muchos están comparando en medios digitales antes de venir a comprar en el medio físico, o muchos están comparando en medios digitales para también comprar digitales. Y obviamente se está hablando del mundo de la agilidad operacional, esa excelencia operacional que realmente se necesita. Entonces, al final, lo más importante es establecer qué cambios estructurales debo hacer y qué tecnología debo hacer. Y lo más importante también es que los empleados llevan a establecer la importancia de que esto se haga rápido y que los clientes empiecen a valorar lo que nosotros estamos haciendo internamente. El modelo de transformación que, pues a mi modo de ver, se debe seguir en las organizaciones es el tema de calidad, visibilidad y oportunidad, que tiene que ver con los sistemas de información, el modelo de los ERPs, el modelo de toma de decisiones a través de inteligencia de negocios y decisiones inteligentes, y el proceso de lo que es arquitectura empresarial, todo el mundo de los procesos, las personas y la tecnología. En el mundo de la calidad, visibilidad y oportunidad, es importante establecer qué sistemas de información necesitamos para esa transformación, cuáles son las tomas de decisiones efectivas que se van a lograr con la data generada en esos sistemas de información y saber específicamente que los datos sirven para ello, que haya una madurez específica en las organizaciones para tomar decisiones con base en información y no con base en opiniones. De eso se ha hablado en un siguiente webinar sobre la importancia que tienen las decisiones en lograr los objetivos y estrategias corporativas. El tercero, del cual se habla demasiado en conceptos de transformación digital, es el mundo de la ubicuidad. Cómo lograr que esa información le llegue a todas las personas sin importar el lugar donde estén. Y todavía no vamos a hablar de temas tecnológicos, pero es el tema de cloud, el tema de conectividad, el tema de hosteo de aplicaciones, el tema de tener la información en el momento que se necesita para la toma de decisiones adecuada o para la atención de un cliente o un proveedor y de todo el ecosistema. La cuarta tiene que ver con la ejecución de la estrategia a partir de esos datos. Entonces, un gran componente son los sistemas de información, los datos generados a través de las transacciones y la inteligencia de las decisiones en función del logro de los objetivos. El otro gran componente de arquitectura empresarial tiene que ver con los procesos, las personas y la tecnología. Y vamos a empezar a hablar de ellos en esta segunda etapa con el ánimo de entender qué es lo que tenemos que hacer o cuáles son esas variables y dimensiones que definitivamente marcan el proceso de transformación digital. En procesos, una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es revisar nuestros procesos y tener claridad de que el mundo hoy está requiriendo agilidad y flexibilización. Es cómo vamos a atender a esos nuevos clientes. Algunos clientes quieren que lo atendamos de una forma diferente y no podemos tener empresas totalmente rígidas con un solo tipo de comportamiento. Eso nos dejará bastantes retos porque las organizaciones definitivamente tenemos que estar volcadas hacia los clientes y eso nos hará rediseñar los procesos de una forma efectiva. Para nadie es un secreto que así tengamos diferentes formas de atender los clientes, pues es muy importante
documentarlos, formalizarlos y estandarizarlos. Todas esas formas de atender a los clientes deben estar avaladas por la compañía y de alguna forma tener un control efectivo sobre ellos. Como tercer aspecto, yo siempre he pensado que, o siempre se ha pensado que los procesos deben estar no solamente customizados de acuerdo a las necesidades de los clientes, sino también que deben de tener un componente de innovación. Siempre lo más importante es preguntarnos si estamos haciendo bien las cosas, pero si creemos que estamos haciendo bien las cosas, también la importancia es la invitación a destruir lo que estamos haciendo y lograr en un momento determinado cambiar esa forma de ejecutarlos para ser más productivos. Y por último, en procesos, el mundo de la eficiencia y productividad, que esto va ligado al mundo de la robotización futura. Cómo entrar a robotizar procesos, que es la tendencia mundial, así como se están robotizando industrias, poder ejecutar de una forma automática procesos transaccionales en las compañías. Y esto nos lleva a que los estudios han demostrado que hay mejoras hasta en el 30 y 40% en un primer año. Nada más robotizando procesos, Robotic Process Automation. Recuerden entonces que esta es la primera variable de la segunda dimensión de arquitectura empresarial. La segunda parte hace parte de las personas. Las personas, el recurso humano, hoy se ha estado hablando de que un gran componente de importancia que tienen en procesos de transformación digital son las áreas de recursos humanos. Esas áreas que tienen que estar pendientes y vigilantes de que las personas sean las competentes y las que necesita la compañía para esa transformación digital. Y lo que se ha vivido en el medio entonces, por la experiencia que tenemos, es que primero, como lo decíamos, calidad estratégica, unos objetivos empresariales claros y unas metas definidas. Después de esos objetivos empresariales claves y unas metas bien definidas, se deben de tener claro que eso debe estar comunicado a todas las personas de la organización y empezar a que ellas entiendan que la ejecución es de ellos. Por tal motivo, tenemos que preguntarnos si realmente nuestro recurso humano tiene las capacidades necesarias y además de eso la actitud para lograrlo. Una cosa es el servicio, otra cosa es excelencia, otra cosa es capacidad de ejecución, pero todo eso está unido en una serie de capacidades organizacionales que se necesitan desde el punto de vista de las competencias que llevan a que una persona entre a la razón de ser del ADN de una compañía. Lo tercero, el mundo de las competencias y esas competencias que van basadas en un tema de desarrollo de capacidades. Está muy ligado al segundo factor, porque tenemos que establecer planes de desarrollo, tenemos que establecer no solamente planes de evaluación de desempeño, sino que en un momento determinado tener muy claros los talentos que tienen cada una de las personas y potenciarlos a sí mismo. Entonces tenemos que saber hasta con qué personas contamos, cuál es el nivel de ellos y su nivel de aporte en cada uno de estos procesos, porque es lo que hace vivir las compañías hacia el mañana. Yo siempre he planteado algo y es que la transformación y la tecnología y todo lo que estamos viviendo lo piensan personas, lo ejecutan personas, la tecnología la hacen personas, las mueven personas y la usan personas. Entonces, tenemos que estar enfocados en que tenemos que tener el recurso humano adecuado. Por último, no menos importante, siempre lo dejo último porque esto no debe ser solamente un discurso tecnológico. Lo dejo de último, pero la tecnología informática es la base de esto. Esa tecnología que desde el punto de vista de sus características debe lograr ser abierta y así aparte de ser abierta tiene que generar integración entre todo el ecosistema. Lo vimos en las primeras diapositivas. Esa integración que tenemos que lograr donde la tecnología no puede ser la barrera. Entonces tenemos que integrar clientes con empresa y dentro de la empresa integrar procesos y al otro lado integrar proveedores.
desde el suministro. Otra forma de ver ya desde el punto de vista técnico, pues los ingenieros entenderán y todos debemos entender que las tecnologías deben ser flexibles y adaptables. Deben estar de una forma tal que deben ser cambiantes a los nuevos retos del mercado. Por ende, deberíamos tener personal interno con capacidades de innovación, que el personal de tecnología entienda que necesitamos cambiar, que las personas entiendan cómo la tecnología la pueden usar y qué tipo de provechos les pueden sacar, con el ánimo de hacer un equipo o un único equipo que logren establecer nuevas formas de trabajo que pueden llevar a cambiar la arquitectura tecnológica necesaria. Pero por encima de esto está el mundo de la simplicidad. Esa simplicidad que debe lograr que esa complejización de las organizaciones que hoy tenemos sean más light y que el cliente las valore. Debemos hacer que los procesos fluyan, debemos hacer que las cosas se puedan robotizar el día de mañana, pero todo en función de una experiencia específica y de valor para el cliente. Y obviamente debe estar también estructurada que las empresas están creciendo y eso lleva a un concepto de escalabilidad. Todos hemos sufrido por tecnologías demasiado robustas, pero demasiado rígidas. Debemos de tener con los nuevos ambientes cloud, con los nuevos ambientes de computación dinámica, con los nuevos ambientes de necesidad de almacenamiento y procesamiento futuro, es que la escalabilidad debe ser en un segundo, de acuerdo a picos y valles que se vayan presentando en la operación de una compañía y de un mercado. En este último espacio, entonces, vamos a hablar sobre un modelo de transformación digital basado en la experiencia y que de alguna forma podría ser ese primer modelo que se podía adoptar para tener un plan básico de ejecución de cómo llevar una compañía a tener una transformación digital efectiva. Ya cada persona determinará específicamente el tiempo que le dedicará a esto y cuál será el plan de ejecución. Pero miren las primeras cosas para ir haciendo un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Primero, un modelo de transformación digital empresarial debe tener entonces procesos innovadores y además de eso estandarización. No riñe una cosa con la otra. Innovador no es ser siempre 100% libre en la forma de hacer las cosas. Debe haber una estandarización después de la innovación. Debe haber un tema de relacionamiento con clientes y proveedores y debe haber un proceso de aceptación de que la información tiene un valor corporativo. Y lo otro es un tema de transformación tecnológica digital. Si uno empieza a ver qué es lo que está atendiendo en el mundo y qué es lo que necesitamos para ser más efectivos, definitivamente necesitamos robotizar los procesos a través de innovación y estandarización. ¿Qué necesitamos en el tema de relación con clientes y proveedores? Mayor cercanía y obviamente tener una maestría comercial. Y esa maestría comercial es tener toda la información de los clientes y los proveedores en la mano. Como mínimo tenerla antes de empezar un proceso de negociación con clientes o con proveedores. Conocer más de ellos, conocer sus gustos, sus preferencias o conocer sus factores de negociación. Del lado de valor de la información, hoy en día seguimos analizando la historia, tomando decisiones a través de la historia, pero han venido nuevas tecnologías que se van a hablar en webinars posteriores y es analítica de datos, todo el tema de machine learning, todo el tema de aprendizaje, motores de aprendizaje que lleguen a tomar decisiones por nosotros. Eso llevará a estar conectado con el mundo comercial para mandar promociones de forma dinámica de acuerdo a las preferencias de los clientes. Y no digamos que el área comercial y de mercadeo no ha hecho bien su trabajo, pero los motores de analítica que existen y la inteligencia artificial futura
puede llevar a conectar todo un mundo de datos estructurados y no estructurados con el ánimo de hacer más eficientes procesos comerciales, venta, logísticas y hasta producción. Y en el mundo de la transformación digital, hay una cosa que aparece en el mercado o en el modelo y es tenemos que repensar nuestro negocio y ese nuevo pensamiento del negocio es convirtamos esto digital, hagamos un modelo mixto si es del caso. Los estudios están claros. En varios textos e investigaciones de transformación digital se habla de que en el primer año los que entran en un proceso de transformación obtienen 29% o más de ingresos de utilidades dentro de su balance en un solo año. Entonces, los modelos digitales llegaron para quedarse y hay múltiples formas de hacerlos a través de Canvas, generación de modelos de negocio y cómo hacer de que la cadena se conecte al 100% entre la propuesta de valor, entre el tipo y segmento de clientes que queremos atender, que pueden ser muchos más que los de ahora, a través de unos canales de servicio y a través de una forma de relacionarme. Y del lado izquierdo, entender muy claramente quiénes son esos proveedores críticos, tener claras las actividades claves del negocio y cuáles son esos recursos que necesito para establecer un modelo nuevo de ingresos y un modelo nuevo de costos. Entonces, eso puede estar conectado totalmente con modelos digitales. Y obviamente, como le decíamos al comienzo, para ir concluyendo, temas de pasar de la transaccionalidad a lo estratégico, tratando de pasar nuestra compañía de modelos tradicionales a modelos digitales. Y obviamente, sin temor a equivocarnos, muchos de nosotros tenemos que empezar a entender que una vez terminado el proceso de transformación, empieza un modelo de evaluación ex post. Y ese modelo de evaluación ex post está orientado a determinar si esa transformación sí fue efectiva o qué más debemos hacer en una segunda fase si la hay. Por último, vamos a empezar a hablar un poco sobre cuáles son los posibles modelos de transformación que se pueden usar, haciendo un compendio de lo que hemos visto hasta ahora. Recuerden lo que vimos en una diapositiva: calidad, oportunidad y visibilidad, procesos, personas y tecnología. Estas son las 6 dimensiones que hemos trabajado y que para mí hablan de un tema de data, de servicios y de excelencia operacional. ¿Por qué no pensar entonces en la transformación de empresa en función de nuestra compañía o las empresas que servimos? Y además de eso, el segundo anillo, que son los distribuidores. Quiere decir que nuestra transformación debería no solamente pensar en la empresa, sino en todo su ecosistema, su red de comercialización, tanto proveedores como distribuidores, y aparte de eso, esos usuarios finales que son los que compran mi producto a través de terceros. Tenemos que pensar en todos. Tenemos que pensar entonces en calidad, robotización a través de calidad de los datos, visibilidad a través de la data, recursos valiosos de la información y tener claro que en esto nos puede ayudar los ERPs, los modelos de inteligencia de negocios, los modelos analíticos y el mundo de inteligencia artificial o machine learning. Y en el tema de oportunidad, empezar a pensar más en plataformas móviles, plataformas electrónicas y digitales para comercialización de productos. Y lo que sí está claro es que esto debe ir de extremo a extremo, tanto para la empresa como para los distribuidores como para el usuario final. Y en el mundo de los procesos, se tiene que volver más importante lograr eficiencia operacional a través de BPMs, que son Business Process Management, gestión de procesos de negocio, llevarlos a robotización, disminuir los costos operativos de la compañía, aumentar las eficiencias y obviamente lograr agilidades en el primer año entre el 30 y 40%. Si nos vamos a un modelo extendido en estos últimos minutos,
ese modelo extendido tiene que tener un plan. Y ese plan puede ser previsto de esta forma, como plan básico inicial. Primero, tenemos que establecer cuáles son las herramientas tecnológicas que necesitamos y saber si esas herramientas tecnológicas han tenido un uso y apropiación adecuada. Uso y apropiación como concepto que debe entenderse como, haciendo el paralelo, muchos compramos tecnología y no usamos ni el 10% de ella y no sacamos el mejor provecho de ella. Pero la pregunta será si lo compramos mal, de forma inadecuada, o además de eso, no tenemos las capacidades en el personal. Entonces tenemos que hacer planes de desarrollo con las áreas de recurso humano o de gestión humana. Segundo, tenemos que tener muy claro que las cadenas de valor de la gran parte de las compañías en el medio están vistas desde el abastecimiento y desde lo comercial. Entonces, ¿por qué no empezar a robotizar y empezar a ser un poco más efectivos en el mundo de las causaciones, de las cuentas por cobrar y por pagar? ¿Y por qué no mejorar la logística de transporte? Porque ya se vienen avances significativos. Ya la ciencia ficción dejó de ser ciencia ficción, se había convertido en un reto, pero ya es una realidad. Una realidad donde ya hoy tenemos, si hablamos un poco de tecnología, vehículos autónomos, tenemos trailers y doble troques o tractomulas autónomas, que ya sabemos para dónde va a ir el mundo. Ya tenemos entrega de paquetes con drones. Y entonces tenemos que pensar es cómo vamos a llegarle con nuestro modelo de paqueteo actual a los clientes y cómo pasar de un modelo mayorista a un modelo retail, a un modelo detallista. Otra de las cosas que a mí me parecen importantes es el mundo de cómo integrar el cliente con los distribuidores y el usuario final, además de conectarnos con el modelo de abastecimiento, cuenta por pagar, proveedores, clientes y empleados. Cómo integrar la cadena completa, cómo hacer de que todos tengan la misma información, tomen la misma decisión y no por omisión, o como mínimo que tengan diferentes versiones de los datos. En el mundo de la visibilidad tenemos, como decíamos ahora, tenemos que trabajar en analítica y saber los patrones de compra y de consumo de los clientes. Tenemos empresas dentro de nuestro grupo que está pensando en cómo conocer no solamente las preferencias de compra de los clientes en tema de bebidas, en tema de vinos, no solamente conocer los patrones de compra a través de la analítica histórica, sino también conocer los patrones de consumo, cuando descorchan el vino y a qué temperatura estaba. Ya hay tecnologías de Internet de las cosas, sensorización, que logran entregarnos datos para conocer esa experiencia de los clientes y a cómo le gusta, a qué horas descorchan y a qué horas consumen. Entonces, cosas como esas tenemos que ir pensando, que ya nos volvimos totalmente conectados con Internet de las cosas y tenemos que empezar a incorporarla dentro de nuestro modelo de transformación. Por último, entonces, el mundo de tecnología. Tenemos que ser innovadores en plataformas digitales y obviamente este tipo de modelos de negocio no es solamente del área de tecnología, es de cualquier persona líder de un proceso que quiere entregar un mejor servicio y una buena experiencia hacia los clientes finales o hacia un proveedor en el caso de personal del área de compras. Y esto nos lleva a pensar en el mundo futuro de facturación electrónica, que no se debe ver solamente como un tema de cumplimiento legal, un tema de compliance, sino de algo que nos puede llegar a conectar con clientes y proveedores desde el punto de vista de emisión y recepción, y va a haber un webinar para eso futuro. Tenemos que integrar. Como decíamos ahora, el área de tecnología debe proveer esa base tecnológica, infraestructura totalmente estructurada, flexible y escalable. Debemos de pensar en algo y es que tenemos que construir redes de valor. Tenemos que construir comunidades. Esto ya entonces no se volvió un tema de ERP transaccional, un tema de registros, un tema de data analítica transaccional de historia de los datos, sino cómo conectar todos esos datos,
cómo volver la conexión de datos no estructurados, de redes sociales, de preferencias, de otros modelos de comunidad, meterlos y comunicarlos con los nuestros para poder tomar decisiones efectivas futuras y poder crear y construir un ecosistema adecuado para las compañías. Y obviamente, lo decía ahora, el Internet de las cosas, el IoT se puso de moda, pero esa moda tiene que ver específicamente con cómo conectar y cómo traer ese concepto a nuestra empresa y poder sacarle mayor provecho. Los drones se están poniendo de moda y para nadie es un secreto que esto sirve no solamente para logística, en algunas de nuestras empresas van a empezar a servir para modelos geológicos, para modelos de transformación de industria y para también el tema de agricultura en algunos sectores y que pueden estar entregando data al área de producción, al área de logística sobre el estado de cada uno de esos productos en cada una de los cuadrantes de su espacio cultivado. Y por último, el tema de automatización y control de plantas, que es una necesidad para conectarlos con sistemas de control de pisos, costos reales y estándar, y hacer de que eso sea un insumo de la data necesaria para el ingreso de información y tener información en tiempo real y no poner al área de producción en diferentes centros de trabajo a que digiten información que puede estar en contravía de lo que es la supervisión de la calidad del producto. Concluyendo entonces, es importante tener total claridad sobre el tipo de empresa que deseamos para el futuro. Esa empresa que queremos construir, que queremos que no solamente sobreviva, sino que sea uno de los líderes del mercado, tratar de no ser seguidores, sino seguidos, y que nuestra empresa cambie. Segundo, tener muy claro cómo afectará esto entonces el proceso de nuestra organización y cómo deberíamos prepararnos. ¿Va a necesitar inversión? Sí. ¿Va a necesitar cambios estructurales de la organización? Sí. ¿Va a necesitar incorporar modelos tecnológicos nuevos? Lo más seguro. Pero tenemos que tener claridad sobre ello. Tercero, el tema de las integraciones de los planes de la organización. Es hacia dónde va el negocio, tiene que ir comercial, producción, mercadeo. Hacia dónde va el negocio tiene que ir tecnología y hacia dónde va el negocio tiene que saberlo hasta los clientes y proveedores para saber cómo ellos se preparan en función de lo que yo deseo hacer de mi empresa en un corto, mediano y largo plazo. Y por último, lo más importante, y lo vimos en varias de las diapositivas, es pasar de la complejidad a la simplicidad. Simplicidad sin desconocer que no tenemos por qué decir que debemos de dejar de ser rigurosos en los controles por el ánimo de que hayan procesos de alta calidad, pero también entender que las cosas como están hechas hoy pueden hacerse mejor y si es del caso destruir para volver a construir. Este es el espacio que queríamos tener, el espacio en el cual queríamos hablar de transformación digital, el espacio donde deseábamos hacer entender o hacernos entender de cómo los negocios están transformando y cómo corporaciones de este estilo, como FIMA y como Vínculo, pueden hacer de que tu empresa comience a generar y a establecer y a tener ese proceso de transformación adecuado. Si hay preguntas específicas en un momento determinado, las pueden hacer y si no, terminamos la sesión. Muchísimas gracias a Marco que nos acompañó en la mañana de hoy en nuestro webinar de tendencias de transformación digital empresarial. Ofima es un integrador de soluciones empresariales que cuenta con Ofima Plus, Ofima Cloud, Enterprise y VendeMax. Enterprise es un software integrado de gestión empresarial en el cual garantizas la tecnología y el apoyo que requieres para organizar, optimizar y controlar la evolución de tu negocio. En este podrás encontrar módulos como contabilidad NIF, cartera, facturación electrónica, nómina, entre muchos otros. VendeMax te ayuda a identificar aquellas oportunidades que realmente generan ventas. Además, con esta herramienta
podrás hacer que tu equipo de venta y directores logren las metas trazadas. Seguimos con Ofima Plus. Ofima Plus te ayuda con asesoría prioritaria, capacitación, soporte presencial y remoto, plan de contingencia de servidores en caso de que alguno de los tuyos sufra algún daño, actualizaciones en línea, reuniones gerenciales y de seguimiento. Y por último, contamos con Ofima Cloud. Este es un servicio de infraestructura LAS, es un data center de alta disponibilidad a fin de reemplazar tus servidores locales por servidores privados para colocar allí tu ERP en la nube. Así pues, podrás utilizar tu ERP desde cualquier lugar del mundo. Con nuestro software integrado de gestión empresarial tendrás las herramientas que tu empresa necesita para organizarse, controlar sus procesos y crecer. Somos líderes en software empresarial. Nos puedes visitar en www.ofima.com, como también Facebook/OfimaSaaS o llamarnos al 300-825-1265. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos encontrarnos nuevamente en un próximo webinar. Feliz día.